Con mi esposa Datse volvimos a recorrer el otro lado del mapa para compartirlo con ustedes y llegamos a Alemania, un país que es mucho más que la primera economía de Europa. Acompáñennos, vamos a recorrer sus calles para ver qué nos encontramos. La representación de la contextura física de las mujeres alemanas en el imaginario masculino mundial las define como altas y delgadas, preferiblemente rubias de ojos verdes o azules. Este estereotipo se ha popularizado a través de modelos, actrices y celebridades alemanas que encajan en este molde y se ha utilizado para representar a las mujeres alemanas como arias o germanas puras, asociándolas con una belleza nórdica idealizada. A lo largo del siglo XX se ha desarrollado una idea que representa a las mujeres alemanas como fuertes, independientes y capaces. Esto se debe en parte al papel que desempeñaron las mujeres alemanas en los movimientos de emancipación, pero sobre todo a una herramienta política de los gobiernos alemanes de turno. Las alemanas se imaginan mujeres eficientes y metódicas. Este estereotipo se basa en la reputación de Alemania como un país organizado y eficiente. Se asocia a las mujeres alemanas con cualidades como la puntualidad, la disciplina y la laboriosidad. Pero también se las piensa frías y distantes. Este estereotipo contrasta con la imagen de la mujer latina o mediterránea, que suele ser vista como más cálida y extrovertida. Se asocia a las mujeres alemanas con una cierta reserva emocional y una menor expresividad. Como vemos por las calles, la realidad dista mucho de todo aquello que los hombres creen sobre las mujeres alemanas, y mientras seguimos recorriendo sus calles, vamos a ver de qué se trata esa diferencia entre lo que se cree y lo que realmente es. Las mujeres alemanas tienen una contextura promedio, en realidad, de alrededor de 1,65 m, lo que significa que si bien algunas pueden medir más de 1,70 m, la misma cantidad puede tener una altura inferior al 1,60 m, algo que podemos comprobar caminando por las calles. No todas las mujeres alemanas son altas ni delgadas. Según las estadísticas, el peso promedio de las mujeres alemanas varía según la región y la edad, pero en general se encuentra dentro del rango normal para el género femenino. La idea de las alemanas enormes, corpulentas y fuertes, si bien hay casos, no representa ni el promedio ni la totalidad.
Por otra parte, las mujeres alemanas tienen una variedad de colores de cabello, incluyendo el rubio, pero también el castaño, el negro y el pelirrojo, con tonos más claros hacia el sur. Hay que tener en cuenta que las imágenes que estamos viendo fueron captadas en Hamburgo y Bremen, al norte de Alemania. De manera similar, los colores de los ojos de las mujeres alemanas varían, incluyendo el azul y el verde, pero también el marrón y el avellana. No todas las alemanas tienen ojos claros. En cuanto a los rasgos faciales, las mujeres alemanas tienen una amplia gama de tipos, lo que refleja la diversidad creciente del país. Si bien existen algunas formas características como en toda etnia, no hay un prototipo mayoritario. En cuanto a diferencias regionales, las mujeres del norte de Alemania tienden a ser más altas que el promedio nacional. En particular, las de Pomerania Occidental tienden a ser las mujeres más altas, con una altura promedio de alrededor de 1,68 m. Las mujeres del sur de Alemania tienden a ser más bajas que el promedio nacional. En particular, la región de Baviera tiene las mujeres más bajas, con una altura promedio de alrededor de 1,63 m. La altura promedio de las mujeres en el este de Alemania es cercana al promedio nacional, es decir, de alrededor de 1,65 m. En cuanto al color de cabello, las mujeres del norte de Alemania tienen una mayor prevalencia del cabello rubio, especialmente rubio platinado o rubio ceniza. Esto se debe a la herencia nórdica y germánica de la región. Las mujeres del sur de Alemania tienen una mayor prevalencia del cabello castaño y negro. También hay una mayor presencia del cabello pelirrojo en esta región, especialmente en la región de la Selva Negra. El color de cabello de las mujeres en el este de Alemania es más variado, con una mezcla de rubio, castaño y negro. Esto refleja la historia de migración de esta región. Si creías que la altura era un impedimento o una complicación a la hora de imaginarte junto a una mujer de Alemania, ahora ya sabes que la realidad dista mucho del estereotipo. Viajar es una buena forma de conocer la realidad del mundo en que vivimos. Viajar es hipervivir.
Esperamos que les haya gustado este video sobre los estereotipos y la realidad de las mujeres de Alemania, y si así fue, te pedimos que te suscribas al canal, le des me gusta a este video y nos vemos en el próximo.